Existimos para adorar, para atraer a las familias a Cristo. Somos una iglesia que se apasiona, una iglesia viva, Catedral de Vida. Buenas noches a toda la familia de la Catedral de Vida. Qué hermoso momento para compartir la presencia de Dios, para compartir la unidad familiar y para tener un tiempo de oración. Esta semana Dios ha estado con nosotros y lo seguirá estando, porque Él prometió que estaría con nosotros hasta lo último de la tierra. Y cada día se van normalizando un poco más las cosas. Cada día empezamos a volver a tener libertades, podemos volver a salir, podemos volver al trabajo, y eso hace que el corazón de la familia de Dios diga: el Señor ha sido bueno. Bienvenido a esta transmisión de la Catedral de Vida, bienvenido a nuestro culto entre semana. Si estás con tu familia, qué agradable, pero si hace falta algún miembro, llámalo, pégale el grito para que venga y todos podamos ver en familia esta transmisión. Pero también, si tienes la posibilidad de compartir este contenido, de hacer un grupo para compartir en tu Facebook y que otras personas, tus amigos, tus familiares, otros hermanos puedan verlos, hazlo en este momento. Haz ese clic, haz ese compartir, envía ese enlace, da ese like, ese me gusta, y que de esta manera nosotros podamos extender el mensaje de Dios a todas las personas y a todas las generaciones. Dice la palabra de Dios en el libro de Isaías: ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo en su vientre? Y responde a la pregunta: aunque ella olvide, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida. Delante de mí están siempre tus muros. Qué hermosa palabra para iniciar con una oración. El Señor nunca se olvida de nosotros. Y en el corazón, en la mente, en las manos de Dios está tu casa. Están los muros de tu casa, ese segundo piso, ese primer piso, ese séptimo piso. Donde tú vivas, el Señor te tiene protegido con sus manos. Qué hermoso texto para iniciar con una oración de acción de gracia. Cierra tus ojos y ora conmigo. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Agradecemos por todo lo que haces y todo lo que has hecho. Y el día de hoy no nos queda más que agradecerte, que adorarte, que alabarte, que decirte las mejores palabras que hay en nuestro corazón. Te invito a que allí por unos minutos empieces a orar y agradecer a Dios. Empieza a decirle lo bueno que Él es, lo especial que eres para ti. Empieza a adorar. No se necesita una canción para adorar, se necesita un corazón para adorar. Padre, te amamos, te agradecemos, te exaltamos, Señor. Eres nuestra mayor necesidad, no hay nadie como tú. Y hoy tus hijos que se han reunido, cada familia, cada persona que nos ven, solo pueden decirte: gracias Dios, inmensas gracias. Y sabemos que estamos en tu corazón, que estamos en tus manos, Señor, y nada nos faltará. Tú no te olvidas de nosotros. Se podrá olvidar el gobierno, se podrá olvidar las instituciones, las empresas, pero tú nunca te olvidarás de nosotros. Y si nosotros estamos en tus manos y en tu corazón, nada nos faltará. Muchas gracias por este tiempo de adoración. Gracias por este tiempo de aprender. Gracias por este tiempo de búsqueda. Lo bendecimos y preparamos nuestro corazón para cada contenido que tendrá este culto. En el nombre de Jesús nosotros lo pedimos. Amén y amén. Sigan conectados con nosotros. Si puedes tomar una foto y subirla a tu perfil, a los grupos de la iglesia o a nuestro Instagram Catedral B, puedes subirlo y estaremos compartiendo y estaremos
viéndonos en el formato digital. Bienvenidos al culto entre semana de la Catedral de Vida. Jesús es nuestro fiel amigo y lo vamos a declarar a esta hora. Él nunca nos va a dejar.
recibe hoy toda la gloria, la honra y honor. Hijo de Dios, recibe toda la gloria, la honra y honor. Quiero levantar mis manos, quiero levantar mi voz, ofreciendo a ti mi vida en santidad de amor. Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón, y me postro en tu presencia en adoración. Hijo de Dios, recibe toda la gloria, la honra y honor. Hijo de Dios, recibe toda la gloria, la honra y honor. Toda la gloria, la honra y honor. Toda gloria a ti, mi Dios, toda honra, hoy te adoramos, Dios. Hay momentos que no deberían terminar, hay segundos que tendrían que ser eternidad, cuando tu Espíritu, Señor, te toca con el mío y mi corazón estalla en adoración. Te amo, mi Señor, se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor, no hay nada alrededor, solo estamos tú y yo, solo estamos tú y yo. Hay momentos
les bendiga a todas las personas que nos están viendo en este momento por redes sociales. Bienvenidos a nuestra celebración en vivo de nuestro culto de mitad de semana en la Catedral de Vida. Le saludo a usted que está ahí deseando la palabra de Dios, deseando que el Señor hable a su corazón, a su vida y sobre todo teniendo un espíritu de humildad para decir: Dios, yo me rindo a tu palabra, obedezco tu palabra y la pongo en práctica. Déjeme decirle que Dios, un corazón con esa actitud no lo rechaza. Y qué chévere que usted esté ahí en su casa, en la comodidad de su sala, de su habitación, en su celular, en su computadora, en su televisor, ahí escuchando la palabra del Señor. Voy a hacer una oración a esta hora pidiéndole a Dios que hable a nuestras vidas. Y le voy a pedir que si usted tiene ahí su celular, sus redes sociales abiertas, escríbanos, mándenos un mensaje y estaremos orando por usted. Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche. Gracias por tu palabra, Dios. Gracias, Señor, porque tu palabra es nuestro alimento. Tu palabra nos inspira, Señor, a seguir adelante. Tu palabra, Señor, muestra lo que hay en nuestro corazón. Tu palabra muestra los tiempos en los que estamos viviendo, Señor. Gracias te damos, Señor, porque tú eres grande, eres bondadoso, eres misericordioso. Gracias porque tú no dejas a tu iglesia, a tu pueblo desamparado, Dios, sino que nos sustenta día a día, noche tras noche, Señor. Gracias, Señor, por cada familia, por cada persona que nos está viendo, nos está acompañando en esta noche, Señor, en celebrar tu grandeza, en celebrar tu señorío en nuestras vidas, Dios. Señor, dispón nuestro corazón a tu palabra, Señor, que podamos escucharla, interiorizarla, pero sobre todo que podamos ponerla en práctica, Padre. Oh Señor, queremos ser no solamente oidores, Señor, sino también hacedores de tu palabra, Dios. Trae, Señor, descanso, Señor, a aquella persona que está cargada, Dios, y que ese cansancio, Dios mío, le impide acercarse a ti, escuchar tu palabra, Dios. Trae paz, Señor, a aquella persona, Dios, que en su mente, Dios mío, hay miles y miles de pensamientos, Señor, que no deja que la palabra, Señor, llegue a su corazón. Trae paz, Señor, a aquella persona que tiene dualidad, Dios, en su mente. Trae paz, Señor, y tranquilidad, Señor, a aquella persona, Dios, que su fe, Señor, ha menguado, Dios. Que venga tu presencia, Señor, en este momento, en cada hogar, Señor, en cada persona, Dios, y se haga tu voluntad, que el Espíritu Santo actúe de acuerdo a lo que Él tiene que hacer en cada una de nuestras vidas, Dios. Gracias en el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Muy bien, hemos estado hablando acerca de la oración. Vivimos días difíciles y en la palabra de Dios dice que mientras haya días difíciles, días complejos, hay que aprovechar bien el tiempo. Y en estos momentos de incertidumbre, en estos momentos de desestabilidad en la salud, en la economía, el consejo de la palabra de Dios es: aprovecha bien el tiempo orando, clamando a Él. Y quiero tomar un ejemplo bíblico acerca de un hombre que sabía orar y su oración era muy eficaz. Y ese personaje es Daniel. Daniel fue un muchacho que fue llevado cautivo a Babilonia, era un príncipe de Israel, fue desterrado de su tierra, fue involucrado en las costumbres de los babilonios. Y este hombre, este joven, permaneció fiel a pesar de las circunstancias, a pesar de que en su vida pues no todo funcionaba de la manera que él siempre lo quiso. Un príncipe convertido en un esclavo.
un joven que tenía un futuro asegurado, ahora vivía en la incertidumbre de vivir en una nación extraña, en unas costumbres que él no estaba alineado con ellas. Entonces, aún en medio de esa adversidad, de ese tiempo difícil, este joven, este muchacho, este hombre, siguió constante en las costumbres que un hijo de Dios debe tener, que es la oración, la adoración. Y quiero centrarme en el capítulo 9 del libro de Daniel, por eso le invito a que abra su Biblia ahí. Y el título del capítulo dice: Oración de Daniel por su pueblo. Vamos a leer los primeros 3 versículos. Quiero que me acompañe. Voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Usted sígame en su Biblia, en la versión que usted tenga. Dice: era el primer año del reinado de Darío, el Medo, hijo de Asuero, quien llegó a ser rey de los babilonios. Durante el primer año de su reinado, yo, Daniel, al estudiar la palabra del Señor, según fue revelada al profeta Jeremías, aprendí que Jerusalén debía quedar en desolación durante 70 años. Así que dirigí mis ruegos, mis oraciones al Señor Dios en oración y ayuno. También me puse ropa de tela áspera y arrojé ceniza sobre mi cabeza. Oré al Señor y le confesé. Ahí está Daniel haciendo una oración eficaz, una oración eficiente, una oración que llegó a la presencia de Dios, al trono de Dios. Y yo creo que cada uno de nosotros desearía tener este tipo de oración, ¿no? Esa oración en la que Dios nos escuche, esa oración en la que surja efecto nuestro clamor. ¿Y qué podemos aprender de la oración de Daniel, no? ¿Qué podemos, cómo podemos sacar ahí principios? Y qué chévere que usted tenga su cuaderno de apuntes. Ojalá usted pueda tomar una foto al final de los apuntes y subirlo a las redes sociales, al Instagram. Nos puede ahí etiquetar @catedralv. Ese es nuestro perfil en Instagram, o lo puede hacer en Facebook. Y usted que está tomando ahí apuntes, vamos a ver el primer principio que nos enseña esta oración de Daniel. Y es que Daniel oraba basado en las Escrituras. La oración de Daniel estaba centrada en las Escrituras. Mire el versículo 2, dice: durante el primer año de su reinado, yo, Daniel, al estudiar la palabra del Señor según fue revelada al profeta Jeremías, oré al Señor. Mire que nuestra oración debe estar centrada en la palabra de Dios. Muchas veces nuestra oración se centra en una terrible idea que los cristianos tenemos, y es cambiarle la intención a Dios. O sea, que Dios sea nuestro sirviente, que Dios acepte nuestros reclamos y actúe como un esclavo de nuestra oración. Y centramos nuestra oración en nuestro ego. Señor, yo quiero, yo deseo. Pero una oración eficaz es aquella que se basa en la palabra de Dios, en el estudio de la palabra de Dios. Mire qué tan importante es estudiar la palabra de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante? Porque mire cómo Daniel reacciona frente al estudio de la palabra de Dios. Y su primera reacción fue entender los tiempos en los que estaba viviendo. Entendía el contexto en el que él estaba. Cuando estudiamos la palabra de Dios, escúchame bien, entendemos los tiempos en los que vivimos. Y usted, yo creo que se ha hecho esta pregunta. Yo me la he hecho: Señor, ¿y estos tiempos qué pasó, Dios, con esta pandemia? Dios, ¿será que está cerca tu venida? ¿Será que empezó la gran tribulación? Bueno, qué sé yo. Señor, ¿qué nos deparará el futuro? Señor, ¿qué está pasando en este momento? Y el estudio de la palabra de Dios nos lleva a comprender los tiempos.
Daniel comprendió. Mire la conclusión a la que él llegó. Dice, aprendí, versículo 2, aprendí que Jerusalén debía quedar en desolación durante 70 años. Nos muestra el contexto, nos enseña la palabra de Dios. Y cuando la palabra de Dios, escúcheme bien, habla a nuestro corazón, ahí sí podemos orar con eficiencia, con eficacia. Podemos dejarnos usar a través de la palabra de Dios para tener una oración eficaz. Mi hermano, centre su oración en el estudio de la palabra de Dios. Eso es como una llave, un equipo único, una estrategia única, y es el estudio de la palabra de Dios y la oración. El estudio de la palabra de Dios y la oración es un ingrediente esencial para que Dios conteste en nuestra oración. Estudie la palabra, dedique tiempo a ella. Le invito, por favor, vea que la iglesia Catedral de Vida sigue en la instrucción de la palabra, sigue con Camino de Vida. Comuníquese con nosotros y diga, pastor, yo quiero estudiar la palabra de Dios. Yo quiero adentrarme en estos principios, quiero conocer los contextos, quiero saber qué es lo que Dios quiere para estos tiempos. Y le invito, hágalo, estudie la palabra, dedique 1 hora, 40 minutos, bueno, qué sé yo, a estudiar este libro, y su oración va a cambiar. La oración de Daniel cambió. Lea la Biblia con un deseo ardiente de entenderla. Lea con una fe sencilla como la de un niño. Léala con el espíritu de obediencia y aplicación personal. Ahí está Daniel, diciendo, Señor, estudio tu palabra, y tu palabra me hará conocer los tiempos en los que vivo, y eso me hará un hombre de oración. Mi oración será eficiente, mi oración será eficaz. Voy a poder orar basado en la palabra. Muy bien, lo segundo es que nos enseña Daniel con su oración, y es que nosotros debemos perseverar en ella. Perseverar en ella. Mire que Daniel en el capítulo 9 nos indica que no era un hombre de una oración, digámoslo en este sentido, que se hacía esporádicamente. No era una oración que se hacía cuando las cosas marchaban mal, o cuando él tenía emociones encontradas y buscaba a Dios simplemente en el momento. No, era una oración perseverante, que no estaba marcada por simples situaciones, sino por una disciplina constante en ella. ¿Y cómo podemos evidenciar esto? Mira lo que pasa en capítulos anteriores, por allá en el capítulo 2. Recordará usted que Nabucodonosor tiene un sueño y se perturba su alma. El rey dice, no, necesito encontrar la interpretación de este sueño. Y dice, dice a sus sabios, a los que en ese momento eran sus consejeros, necesito llegar a la interpretación de lo que he soñado. Y la pone difícil, porque dice, si no encuentro esta interpretación en ustedes, si ustedes no me hablan lo que he soñado, pues ustedes van a morir. Daniel se entera de esta sentencia y le dice al encargado de la corte del rey, dígale al rey que espere, que me dé un día más. Y dice que cuando llegó a casa, le rogó a sus amigos, eso está en el versículo 17 del capítulo 2, dice, por favor, amigos, les ruego que oren a Dios, al Dios del cielo, que tenga misericordia y revele el secreto. Vea, ahí está Daniel orando en medio de esta aflicción. ¿Y dónde más se ve evidenciada la disciplina de oración de Daniel? Se ve evidenciada en el capítulo 6. Otra circunstancia adversa, ¿no? Dice el capítulo 6, el versículo 7, dice, nos hemos puesto de acuerdo en que el rey apruebe una ley
que se haga cumplir estrictamente. Ordene usted que en los próximos 30 días todo aquel que ore o quien sea divino, a quien sea divino o humano, excepto usted, su majestad, sea arrojado al foso de los leones. Mire, ahí hay un edicto, ¿no? Cualquiera persona que ore, que haga adoración en estos 30 días tendrá la pena de muerte. Y creo que es parecido a lo que vivimos hoy, ¿no? Aquella persona que se reúna a orar, que se reúna a la iglesia, pues va a tener un comparendo. Pero aún así el versículo 10 afirma que Daniel tenía una vida disciplinada de oración, una vida constante de oración. Y dice, sin embargo, cuando Daniel oyó que se había firmado la ley, fue a su casa y se arrodilló como de costumbre en la habitación de la planta alta, con las ventanas abiertas que se orientaban hacia Jerusalén. Oraba 3 veces al día, tal como siempre lo había hecho, dando gracias a su Dios. Vea, ahí vemos que Daniel no tenía una oración temporal, una oración basada simplemente en las circunstancias en las que vivía. No, Daniel tenía una vida disciplinada de oración, una vida constante de oración. Como de costumbre, 3 veces al día, en una habitación especial que él tenía en la planta alta de su casa. Vea, su disciplina de oración lo llevaba a tener un tiempo especial, un lugar especial y una oración definida. Un tiempo especial 3 veces al día, un lugar especial en la parte alta de su casa y una oración especial dándole gracias a Dios. Y Daniel nos habla, nos confronta, porque nos dice, ¿será que yo tengo una vida disciplinada de oración? Y de pronto la respuesta que encuentres a esa pregunta determinará si tu oración es eficiente y eficaz. Porque si no tienes una vida disciplinada de oración, significa que tu oración no va a resultar como quieres que resulte. Y ahí está. Daniel nos enseña a orar, a tener un tiempo, o más bien una vida disciplinada de oración, a orar constantemente. Yo le invito a usted que en este tiempo de cuarentena usted adquiera la disciplina de la oración, así como Daniel lo hacía. Un tiempo específico, un lugar específico y una oración específica. Y cuando llega al capítulo 9, Daniel ya es un hombre disciplinado y puede tener la certeza, escúcheme bien, de que Dios escucha su oración y que Dios hace algo al respecto. Y ahí está Daniel diciendo, Señor, con mi vida disciplinada de oración y al estudiar la palabra, porque me brinda un contexto en el que vivo, en el que estoy viviendo, entonces ahora sí voy a orar. Y dice que oró, capítulo 9, versículo 4, oré al Señor mi Dios y le confesé, oh Señor, tú eres un Dios grande y temible, siempre cumples tu pacto y tus promesas de amor inagotable con los que te aman y obedecen tus mandatos. Pero hemos pecado y hemos hecho lo malo, nos hemos rebelado contra ti y hemos despreciado tus mandamientos y ordenanza. Nos hemos rehusado a escuchar a tus siervos, los profetas, quienes hablaron bajo tu autoridad, a nuestros reyes, príncipes, antepasados y a todo el pueblo de la tierra. Ahí está el tercer punto, el primer principio. Ore con un corazón arrepentido. Mire la humildad de Daniel. Estudió la palabra de Dios, llegó a la conclusión de que el tiempo en el que estaba viviendo era consecuencia del pecado, era consecuencia de la rebelión de su pueblo contra Dios. Y yo creo que nosotros en este tiempo de pandemia podemos dejar de orar por nuestras necesidades un poco, dejar de centrar nuestra oración en nosotros
y decir: Dios, en medio de esta pandemia, yo vengo con una actitud de humildad y te digo: perdónanos, Señor, porque esta ciudad, esta nación, el mundo ha pecado contra ti. Y simplemente los tiempos que estamos viviendo es la consecuencia de una vida, de una sociedad que no quiere mirar hacia Dios. Y lo vemos. Mire que este fin de semana que hubo el toque de queda, hablando con la policía, nos decía: vea, hay riñas, todavía hay borracheras. La gente se está emborrachando en sus casas y está actuando en violencia. El ibaguereño ha pecado contra Dios. Mire qué tristeza el levantarse con estas noticias. Un padre asesina a su hijo de 5 años simplemente porque no lo quería, allá en Turquía. Qué noticia tan triste, rompe mi corazón. Y la oración debe estar basada en eso, en una actitud humilde, decirle: Dios, perdónanos, hemos pecado contra ti. Esta humanidad es enemiga de tu presencia. La oración eficaz es una oración humilde que reconoce la situación de pecado de este mundo. Sí, yo sé que tienes necesidades en este momento. Yo sé que tienes circunstancias difíciles en tu vida, pero la oración eficaz nos enseña que debemos entrar a la presencia de Dios con humildad y decir: Señor, perdona esta humanidad. Perdona, Señor, al ibaguereño que cierra su oído, aún en medio de esta circunstancia tan dura que estamos viviendo, cierra su oído a la palabra de Dios. No escuchan a los pastores, aún en redes sociales cuando hay tanta predicación, cierran su oído a la palabra de Dios. Y ahí estaba Daniel orando: Señor, hemos pecado contra ti. Pero aún así, Daniel reconoce que Dios es un Dios de pactos, que cumple sus promesas de amor, y que Dios ama, y que Dios quiere que todo mundo se salve. Ese es el propósito. Yo quiero invitarle a usted que tome estos 3 principios. Mire que Daniel oró ayunando, oró con una actitud de humildad. Dice que se puso ropas ásperas, puso sobre su cabeza ceniza, porque él comprendió que a través del estudio de la palabra de Dios, a través de una vida disciplinada de oración, él comprendió los tiempos. Y son tiempos para predicar la palabra de Dios. Son tiempos para predicar que la gente debe arrepentirse. Son tiempos para dejar de pensar un poco en nosotros y clamar a Dios por salvación, clamar a Dios por misericordia. Son tiempos de llevar el mensaje del evangelio, el mensaje de la esperanza a aquellas vidas que hoy están en guerra con Dios a causa de su pecado. 3 principios que nos enseña la palabra de Dios a través de la vida de Daniel. Y quiero que usted ore conmigo. Quiero que, si tiene el tiempo, si tiene el espacio, arrodíllese y con un corazón contrito y humillado dígale: Dios, aquí está nuestra vida, Dios, aquí está nuestro ser. Señor, comprendemos los tiempos porque hemos estudiado tu palabra. Son los tiempos finales. Desde el momento de tu resurrección vivimos los últimos tiempos, los tiempos finales. Y comprendemos, Señor, nuestro papel, Dios. Tu palabra dice que tú vendrás hasta que este evangelio sea predicado. Y cada vez que ocurren estos eventos catastróficos a nivel mundial,
la iglesia de Dios debe prepararse para predicar tu palabra y comprendemos los tiempos, Señor. Hay que predicar el evangelio de Cristo, hay que predicar de que Dios nos ama, de que hay que arrepentirse. Comprendemos como iglesia, Señor, y hoy nos levantamos, Señor, a decir: Señor, úsanos para predicar tu palabra, Dios. Señor, enséñanos a tener una vida de oración, una vida disciplinada de oración. Y hoy, Señor, como Daniel decimos: Señor, perdona nuestros pecados. Hemos pecado contra ti, Dios. Perdona, Señor, todo lo que te ofende, Señor, esos pecados ocultos, Señor, que tanto te ofenden, Dios mío, ese carácter, Señor, que no ha querido cambiar, que no ha querido, Señor, rendirse ante ti, Dios. Perdónanos, Dios. Perdona, Señor, si hemos olvidado la oración, si hemos olvidado el tiempo de tu palabra. Perdónanos, Señor, si es más importante, Dios, estar en las redes sociales perdiendo el tiempo que escuchar tu palabra. Perdona esta ciudad, Ibagué, Dios, indisciplinada, Dios mío. Perdona, Señor, a ese padre de familia que actúa en violencia, Señor, y agrede a sus hijos, a su esposa. Perdona, Señor, a esos jóvenes que solamente quieren emborracharse, que solamente quieren drogarse. Y, Señor, así como Daniel oró, Señor, hoy reconocemos que tú eres un Dios de amor, un Dios de pacto. Trae salvación a nuestra familia. Trae salvación, Señor, a esta ciudad, a este mundo, Dios. Que la gente, Dios, pueda adorarte, rendirse delante de ti, Dios. Trae, Señor, adoración a las personas, pero una adoración genuina, no simplemente de palabras, sino con un corazón humillado, un corazón arrepentido, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor, te damos. Y a ti te damos adoración y alabanza. Reconocemos, Señor, que estos tiempos, Padre, tú tienes el control. Reconocemos que tú estás sentado en tu trono, Dios, y que tú tienes el control, Señor, de cada adversidad, Dios, cada momento, Señor, de angustia, Dios, que está viviendo cada hijo tuyo, Dios. Reconocemos, Señor, que a ti, no, Señor, no se te escapó el coronavirus de un laboratorio, Dios. No, reconocemos que tú tienes todo el control, Señor, en esta situación que estamos viviendo. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, Dios les bendiga y les recuerdo: persevere en una vida disciplinada de oración. Crea que Dios escucha su oración y tenga una actitud de humildad ante Dios. Estudie su palabra, porque ahí discernirá usted los tiempos. Dios les bendiga. Nos vemos en una próxima ocasión. Qué bueno estar en contacto contigo. Qué bueno estando en las casas, estando en los celulares, en el núcleo de la familia. Y la Catedral de Vida sigue avanzando. ¿Por qué? Porque el reino de Dios no se detiene. Y ahora que estamos en este tiempo de normalización, en este tiempo donde ya podemos tener un poco más de libertades que las que tuvimos al principio, la palabra de Dios nos recuerda cómo inició la iglesia y nos recuerda cómo debe continuar la iglesia en estos momentos. Se dice la palabra del Señor que la iglesia adoraban juntos en el templo cada día, pero también se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad, todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. Sí, la Catedral de Vida continúa. Quizá ahora el templo no lo podamos abrir para hacer nuestros cultos de gran número, pero tu casa puede convertirse en un templo. Es por eso que si tú quieres hacer parte de un GPS, de un grupo de cuidado, de un grupo familiar, puedes comunicarte con nosotros y decir: pastor, tengo un lugar abierto, tengo un lugar donde puedo
congregar a 5, 6, 8, hasta 10 personas de mi sector y necesito una persona que me instruya, que me envíe los mensajes o algún líder que vaya y dé la palabra, quiero ser el anfitrión de mi casa, contáctanos, porque vamos a empezar a reunirnos a través de las casas, vamos a empezar a reunirnos en el núcleo familiar, así como sucedió en el libro de los Hechos y así sucederá hoy en la Catedral de Vida. Así que vamos poco a poco pudiendo volver a congregarnos en las casas. Así que comunícate con nosotros, llámanos, contáctanos y vamos a seguir extendiendo el reino del Señor, vamos a seguir edificando la iglesia. Y como también la obra sigue, tu generosidad puede verse reflejada a través de tus donaciones o a través de tus diezmos y tus ofrendas. Si tu corazón generoso y de adoración a Dios te lo dicta, puedes llamarnos o puedes hacer una transferencia o una consignación a alguno de los números de las cuentas de la iglesia. Vamos a seguir adorando a Dios y vamos a seguir extendiendo el reino de Dios. Este fin de semana tuvimos la oportunidad de estar con nuestro pastor Isidro visitando a las iglesias en el sur del Tolima, a las iglesias de Chaparral, a las iglesias de Ataco, a las iglesias de Castilla y a las iglesias de Saldaña. Estuvimos visitando a las familias pastorales que les envían un gran saludo. No llegamos con las manos vacías, pudimos llevar ofrendas en mercado, pero también ofrendas en dinero que usted ha podido dar. Esos pastores le agradecen con todo el corazón y nos dan un parte de que todo está bien en los municipios. Las iglesias, los rebaños que tenemos allá en esos municipios siguen siendo alimentadas por Dios, por su palabra, pero también siguen siendo bendecidas. Así que la Iglesia Catedral de Vida sigue extendiéndose por todo el Tolima para que se cumpla la palabra de que el Evangelio de Dios será predicado a todas las personas para que Cristo pueda venir por su iglesia. Así que cuando tú ofrendas, cuando tú das tus donaciones, tus diezmos, sigues sosteniendo este ministerio y sigues sosteniendo la visión de Dios, porque sea como sea, la visión de Dios sigue en el mundo. Gracias por estar con nosotros, gracias por estar a través de las redes sociales, pero por sobre todo por estar unánime en el Espíritu, por estar en un mismo parecer, en un mismo sentido de oración, de clamor, de predicación, de evangelismo, porque no olvidamos a qué hemos sido llamados. Y si tú quieres conocer un poco más de la palabra del Señor, contáctate conmigo. Camino de Vida, nuestro discipulado está para toda la iglesia, para los que son recién convertidos, para los que llevan poco de convertidos o para los que se convirtieron hace muchos años y quieren volver a estudiar y a conocer la palabra del Señor. Tenemos los mecanismos virtuales para poder estudiar la palabra de Dios. Me alegró verles, les amo con todo mi corazón y espero verlos pronto. Dios les bendiga. Existimos para adorar, para atraer a las familias a Cristo. Somos una iglesia que se apasiona, una iglesia viva, Catedral de Vida.